A ver, eh, vamos a estar viendo un poquito qué cosas van a entrar en este examen final. Como les iba diciendo, al final va a ser más de lo mismo, ¿ya? O sea, el, lo encontrado en el primer y el segundo examen parcial, lo más fácil de cada uno, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa va a tomar de el primer examen parcial? Bien. Va a tomar los conceptos básicos de PUTS y UML. Bien. Cosas tales como, un ratito, estoy con estática al parecer. Entonces, voy a descargarlo un poquito. Parecería que no. Ya, ahora sí. En PUTS, ¿qué es lo que va a venir? ¿No? Cosas tales como definiciones. Bien, definiciones. Esto tengo entendido que, a ver, déjenme ver si no me equivoco. El drive que yo les pasé, como les digo siempre, hay un drive, ¿no? En el, este, hay un drive que está en la descripción del video, ¿ya? Donde tengo entendido que tengo, a ver, primer parcial. Aquí, esto es importante, ¿ya? Aquí en el primer parcial tenemos algo llamado definiciones, ¿bien? Eh, Todas estas definiciones las tienen que leer, ¿ya? Como por ejemplo que UML significa modelado, lenguaje modelado universal, PUTS es un marco de trabajo, ¿no? Proceso unificado de desarrollo de software, que es un modelo, son instrucciones básicas, paradigma de desarrollo, que es un artefacto, cualquier elemento usado, bien, para el desarrollo del software, que herencia capacidad de obtener, ocupar elementos de otro elemento. Polimorfismo, capacidad de cambiar sus propiedades. Esbozo es una idea. Recursividad, capaz de retroalimentarse para mejorar. Entropía, cantidad de desorden. Sinergia, que dos partes sumadas sean mejor que separadas. Y negentropía, la capacidad de ir en contra de la entropía. Bien, a ver qué nos comenta aquí. Entra teoría, sí entra lo más fácil realmente de la teoría, ¿ya? No le van a pedir cosas muy complejas. Por ejemplo, aquí podemos ver, ¿no? En el paradigma de desarrollo identifique los pasos de iteración genérica de un ciclo, cuáles son las fases, elabora una lista de artefactos. Bien, entonces, en la primera pregunta, que suele valer 15 puntos, 15, 20 puntos, sí va a venir teoría sobre proceso unificado de desarrollo de software. Este de aquí es el examen del semestre, no del semestre pasado, del primer semestre del año pasado. ¿Ya? Y venía cosas como que es una iteración, todas esas cosas. ¿Ya? Por otra parte, tengo aquí también otro examen, que me lo pasaron, este es de finales bueno, el semestre pasado, ¿no? Entra en PUTS y UML, explicar lo siguiente. Dos tipos de artefactos, describa los dos tipos de artefactos y cuáles son sus actividades. ¿Por qué se dice que los casos de uso son el hilo conductor central de la arquitectura? Como son las diferentes vistas del sistema en la arquitectura de software. Bien, entonces, sí viene algo de teoría bastante básica, ¿sí? Y es a lo que les venía a comentar, ¿no? En PUTS, que va a venir definiciones, objetivos de PUTS, ¿ya? Y características. De UML también vendría a ser característica y bueno, algunos clasificación. Bien. Todo esto va a entrar y mayormente va a valer 15
del segundo parcial que va a entrar. Va a entrar puts en general, más relacionado con las fases. ¿Cuáles son? Los flujos de trabajo. El cual tenemos capturas de requisitos, análisis, diseño, implementación. Bien. No va a venir teoría muy profunda, por lo tanto las preguntas, y bueno, se habrán acordado de mí cuando les dije, ¿no?, que iban a venir esas preguntas de cuál es la entrada, cuál es la salida, porque sí vinieron, ¿ya? En este caso no va a venir nada de esas preguntas, lo que mayormente va a venir van a ser los diagramas. Bien, diagramas. Pero los diagramas más sencillos, como el de clases, bien, el de diagrama de secuencia. He visto que mucho le gusta pedir el diagrama de diagrama de la arquitectura física o el diagrama de despliegue. Bien. Vamos a ver aquí. Aquí no pidió nada de eso. Aquí está. El diagrama de casos de uso general. Bien. Y mayormente algunas cosas referentes a los casos de uso. Bien. Cosas como paquetes no vienen. No suele venir casi nada de paquetes. No suele venir descripción. Bien. Puede también que venga diagrama de 3 capas o diagrama lógico. Bien. Y de eso se trata, ¿no? O sea, básicamente van a pasar el mismo examen que programación, que el primer y el segundo examen. Bien, el tema de definiciones, como les iba comentando, lo pueden ver aquí en la plataforma, ¿ya? Entonces, estudien esta partecita de acá, ¿no? De todas formas, también yo les voy a buscar algunos el video donde lo hemos pasado y pasar el minuto exacto donde empezamos a explicar todo esto. Bien, del segundo parcial van a venir esto de acá, ¿no? Lo que dice todos los diagramas y sobre todo también este cuadrito de acá, bien, que es la diferencia entre flujo de actividades y fases, porque también puede preguntar lo que serían las fases, ¿ya? Bien. A ver, vamos a comenzar realizando este examen de acá. Bien. Bien. Esta pregunta es interesante. Indique los pasos de la iteración genérica de un ciclo. Bien, estas dos preguntas, hablan mucho del ciclo, cómo funciona PUTS en general. Bien, y es esta de acá. Bien, cuando nosotros estamos realizando un trabajo en PUTS tenemos iteraciones. ¿Qué es una iteración?
Un conjunto de pasos que se siguen y se realizan varias veces hasta terminar el proyecto. Bien, cada una de estas partes es una iteración. Ahora, ¿significa que el inicio es una iteración y la elaboración es otra? No. Las iteraciones son las que sean necesarias. Por ejemplo, aquí podemos ver que la elaboración tiene 2 iteraciones. Bien. Mientras que la construcción tiene 3. ¿Significa que va a ser esa misma cantidad? No, simplemente son iteraciones. Bien. Cuando aquí me habla de identifique los pasos de la iteración genérica de un ciclo, es interesante porque lo dice de otra forma. En realidad lo que está hablando es de los flujos de trabajo. Bien, ¿por qué no nos pide eso directamente? No tengo idea. Bien, entonces, básicamente nos dice, identifique cuáles son los flujos de trabajo que tiene PUTS. ¿Ya? Entonces, una iteración consta de estos 5 flujos de trabajo. Es cuando genero requisitos, análisis, diseño, implementación y prueba, y llego hasta acá, recién puedo decir que terminé la iteración y vamos a ir con la siguiente. Bueno, entonces los pasos de la iteración genérica son captura de requisitos, análisis, diseño, implementación y prueba. Bien, porque son los pasos que se generan a la hora de hacer una iteración. ¿Y cuáles son las fases? Las fases son estas de acá: inicio, elaboración, construcción y transición. Inicio, elaboración, construcción y transición. Bien. Bueno, entonces con esto tenemos las primeras 2 preguntas. Siempre les digo, muchas veces no nos da tan clara la pregunta y eso vendría siendo algo problemático, ¿no? Pero crean que todas las preguntas, las respuestas ya las saben, no es algo nuevo, ¿ya? Bien. Ahora, vamos con elabora una lista de artefactos. Bien. ¿Qué es un artefacto? Un artefacto, como podemos ver aquí, lo que se escribió. Un artefacto, ¿dónde está? Cualquier elemento usado en el desarrollo de software. Bien, o sea, cualquier cosa que ustedes usen para desarrollar se considera un artefacto. Entonces dice, elabora una lista de artefactos. Básicamente te dice, a ver, hacemos una lista de todas las cosas que has utilizado, ¿ya? Entre ellos tenemos un montón. Por ejemplo, tenemos glosarios. Bien. Tenemos cronogramas. Tenemos modelos o diagramas. Bien. ¿Qué más tenemos? Si quieren puedo poner cualquier tipo de diagrama de colaboración, de secuencia, de casos de uso, cuadros también. Bien. Entonces cualquier cosita que ustedes se acuerden que han utilizado en algún momento en el desarrollo de software, lo van a hacer, lo van a colocar, ¿no? Diagramas, modelos, cuadros, tablas. Perdón, ¿puedes repetir de nuevo lo de artefacto? De nuevo, por favor. Los artefactos, si quieren lo escriben, es cualquier elemento utilizado en el desarrollo de software. Cualquier elemento o herramienta utilizado en el desarrollo de software. O
sea, todo lo que usamos, lo que hacen en la documentación, es un artefacto. Simplemente hay que hacer memoria de qué cosas utilizaron. Glosario, ¿qué es un glosario? Cuando ponían, ¿no? La personita, administrador, y explicábamos qué era un administrador, ¿no? ¿Qué es un cronograma? Cuando hacíamos un diagrama de Gantt. ¿Qué es un modelo? Cuando generábamos, bueno, en realidad todo el proceso unificado es un modelo. ¿Qué es un diagrama? Todos los diagramas que utilizamos, ¿no? Los cuadros, cuando representábamos algo en una imagen. Tablas, cuando teníamos una tabla de Excel, ¿no? O, por ejemplo, la descripción de casos de uso, todas esas cositas. O sea, cualquier cosita, hacen una lista, ¿no? No necesitan ponerlas todas. Ahora hacen recuerdo, ¿no? De lo que han utilizado. Y ahí tendría la pregunta 1, facilita. Este está medio fregadito, ¿no? No vamos a poner. Nos dice, en UML, identificar los siguientes incisos de un diagrama de secuencia. Bien. Para las personas que no se acuerden, el diagrama de secuencias es este diagramita que les voy a mostrar ahorita. Este de acá es el diagrama de secuencia, ¿ya? Bien, y en lo que nosotros buscamos es mostrar el recorrido que va a tener un mensaje a través de los diferentes elementos que tenemos, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo, nos están pasando los 3 incisos, 3 elementos y tenemos que decir cuáles son en realidad. Vamos a dibujar aquí un diagrama de secuencia básico, ¿ya? Que es este de aquí. Yo tengo esta personita. Y tenemos primeramente el UI, el controlador y la entidad. Bien. Indiferente de lo que sea, ¿ya? Y vamos a empezar a ver identificar mensajes, cuáles son los tipos de acciones, cuáles son los operadores. Bien. Los mensajes vendrían a ser todos los datos que se van enviando de un elemento a otro. ¿Ya? Por ejemplo, esto de acá se denomina un mensaje. El mensaje se representa mediante la flecha. Bien. El mensaje se representa mediante la flecha, que puede ir de aquí para acá, como también puede devolverse. Entonces, ese es nuestro mensaje. Bien. ¿Y qué es el mensaje? Bueno, el mensaje es realmente el dato que nosotros le enviamos a través del controlador, ¿no? Por medio de un for. Bien. ¿Cuáles son las acciones? Las acciones son los elementos, los nombres que tenemos acá. Bien. Que pueden ser de varios tipos, ¿no? Por ejemplo, pueden ser
de tipo call o llamada, bien. También tenemos de tipo return, bien, que normalmente lo hemos estado viendo, ¿no? El tipo return, normalmente de aquí para acá, en esta parte, suelen estar los call, que están yendo de izquierda a derecha, y los returns es siempre todo lo que devuelve, o sea que va de derecha a izquierda, bien. ¿Qué otros hay? Los que están por esta zona, ¿ya? Y también los habíamos nombrado. Tenemos el create, tenemos el update, tenemos el index y tenemos el delete. Bien, entonces estos de aquí son considerados los tipos de acciones. En realidad pueden haberlos un montón más dependiendo de cómo se llama realmente. O sea, lo que venga aquí es muy a consideración de lo que te dé la gana de colocar como nombre de función, pero nosotros ya establecimos más o menos un estándar, bien, en las clases. Entonces, si a ustedes le preguntan cuáles son los tipos de acciones, normalmente le tenemos call, return, create, update, index y delete. Bien, estos son los más básicos. Ahora ustedes pueden llamar a una función Roberto, claro. Pueden llamarlo Juan, claro. Pero esto no es bien visto. Tampoco lo van a colocar ahí en el examen diciendo el auxiliar dijo que cualquier nombre basta. No, porque existen estándares. Bien, ahora que te guste o no usar estándar ya es diferente. Entonces, ¿qué es un mensaje? Son las flechas que me determinan la dirección a la cual se está dirigiendo dicho elemento. La acción es la palabra que podemos ver encima de la flecha. Bien, por ejemplo, aquí le podemos poner create, crear, y aquí le ponemos return. Bien, va muy ligada a eso. ¿Cuáles son los fragmentos operadores? Son los fragments que habíamos hablado, ¿no? Por ejemplo, realmente existen muchos, pero los más utilizados es el alt, el loop y el alt, el loop y el opt, opt. Bien. El alt, bien, es cuando aparece una condicional. O sea, si aparece un if dentro de mi controlador, dentro de mi funcionalidad, dentro de mi diagrama de secuencia, entonces se conoce como un alt. Bien. Como más que todo un if else. Bien. Que también se podría decir que es un switch. Bien. Un loop es cuando aparece un while o un for. Bien. Y un opt es cuando tenemos un if a secas. ¿Ya? Simplemente if. Alternativamente existen otros, ¿no? Por ejemplo, tenemos el break, que es cuando se rompe el flujo. Tenemos un neg, que es cuando negamos un flujo. Bien, pero con que ustedes sepan estos tres, basta y sobra. Bien, el alt corresponde a un switch en su mayoría de los casos, el loop a un while y un opt o un opt a un if. Bien, entonces ahí tenemos todas las partes de el diagrama de secuencia. ¿Cómo se representan? Se representa como un cuadrado grande que contiene a la parte de los mensajes donde se va a ejecutar el fragmento. Por ejemplo, si es un ciclo repetitivo, normalmente cuando queremos
Por ejemplo, cuando hacemos una venta, ¿no? Realizamos una venta que tiene muchos artículos, entonces se genera un while. Bien, y hace introducción de datos una vez este, por cada artículo que estás vendiendo, ¿no? Entonces eso se considera un loop. Si por el contrario a mí me dan varias opciones, ¿ya? Por ejemplo, eh, entras en un cajero automático, tenés la opción de retirar dinero, de ver tu saldo, de todas esas cosas, entonces se considera un alt. Mientras que si es un OPT es un if simplemente, ¿ya? Que por ejemplo, si en tu cuenta bancaria tenés el saldo suficiente, recién te va a permitir retirar dinero. Caso contrario, no te va a dejar retirar dinero, ¿no? Y por eso hay un if. Mencionar los elementos de sistemas basados en computadora. Bien. Eh, Son todos los elementos que conforman un sistema. ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, hardware. Hardware. Bien. Software. ¿Ya? Pero también los usuarios son parte del sistema. Creo que son 7. Tenemos los datos, las redes y el código o procedimiento. Bien. Estos vendrían a ser los elementos de un sistema basado en computadora. Eso sería. Sistemas informáticos basados en computadora. Bien. Hardware, si necesita alguna conexión, algún elemento físico como una PC, que siempre hay, pero me dice, Eric, no, el mío está en la nube, pero la nube es una computadora también que está en otro lado, así que sí. Software, todo sistema está basado o está colocado dentro de un software, sobre todo del sistema operativo, para comenzar. Bien. Los usuarios son una de las partes integrales más importantes del sistema, ya que son aquellos que hacen funcionar el sistema. Los datos es todo lo que se guarda y se almacena y se ejecuta dentro del sistema. La red es la forma en la que se comunican las computadoras que están conectadas a este sistema. Y finalmente el procedimiento vendría a ser todas las reglas que tiene el sistema para desarrollarse. Bien, hay algunas personas que también integran entre estos el código. Bien. Pero a veces no se suele colocar porque también es parte del software. Bien. Pero podríamos colocar código también, ¿no? Porque el código es todo el elemento, los ladrillos básicos de cualquier sistema de información. Entonces tenemos estos 6/7 elementos, los cuales forman parte del sistema de información basado en computadoras. Bien, acá tenemos ahora de otro examen que me pasaron. Bien, como podemos ver, el primer ejercicio
vale muy poco y es sobre UML Inputs. La pregunta, vamos a colocar esto acá mejor, para tenerlo separadito. Si se dan cuenta, las preguntas sí las saben, ¿no? Solamente que a veces la forma en la que están preguntadas son complejos. Bien. ¿Cuáles son los dos tipos de artefactos que existen? Tenemos los artefactos de documentación y los artefactos operativos o de ejecución. Bien. Los artefactos de documentación es todo lo que ustedes agarran y desarrollan, ¿no? Sobre hoja. Por ejemplo, tenemos diagramas. Bien. Tenemos requisitos, tablas, etc. Mientras en parte de ejecución tenemos código, tenemos ejecutables, bien, scripts, configuración. ¿Qué más podemos tener? Hasta cierto punto también la base de datos podría llegar a ser un artefacto. Las APIs que no hemos desarrollado nosotros, por ejemplo la API de Google, externas. Bien, entonces tenemos artefacto. Acuérdense, el artefacto es todo aquel elemento que a mí me permite crear o desarrollar un producto. Documentación, todo lo que hemos estado viendo realmente, ¿no? Todo lo que forma parte de puts, todo lo que es UML es artefactos de documentación, mientras lo de ejecución son todos aquellos que yo creo en base a esfuerzo, algo tangible, ¿no? Que sea creado, que sirva para crear el sistema. Bien. ¿Por qué se dice que los casos de uso son el hilo conductor? Bien, sobre todo de puts. Bien. Vamos a aplicar mejor todas las características de puts. Primeramente, es iterativo e incremental. También tenemos centrado en arquitectura. Y basado en casos de uso. De cualquiera de estas preguntas puede venir, ¿no? ¿Por qué es iterativo e incremental? Ya lo habíamos hablado un poquito esto antes, debido a que durante todo el desarrollo del proyecto, como podemos ver en el cuadro de acá, se va generando el mismo flujo de trabajo, que son estos 5 elementos. Bien. ¿Qué es una iteración? Se considera que algo es iterativo porque está conformado de varios ciclos. De varios ciclos iguales. Bien, o sea, voy a hacer lo mismo varias veces. Por eso es iterativo. Porque hace lo mismo muchas veces. Los mismos pasos, los mismos elementos. Por eso es iterativo. Y es incremental porque en cada iteración se va mejorando y va agregando nuevas funcionalidades hasta tener un proyecto concluido correctamente. Bien, por eso es iterativo e incremental. Es iterativo porque es cíclico, tiene los mismos pasos cada vez que se realizan. Bien, cada vez que se realiza ese ciclo.
Y es incremental porque en cada ciclo se va aumentando el proyecto hasta tener algo completo. Bien. Eso creo que es... Ya, no digamos todavía. Basado en casos de uso. Bien. En este caso, como podemos ver, PUTS está basado en casos de uso, bien, porque es como su corazón, ¿no? Si se dan cuenta, todos los diagramas que utilizamos se basan en los casos de uso. Y a lo largo de todo el PUTS vamos mejorando, depurando y viendo mejor la relación entre ellos. Bien. A ver, y en términos generales, se usan para capturar y organizar el sistema. Para capturar y organizar los requisitos del sistema. Bien. Entonces, eso es basado en casos de uso. Se usan para capturar y organizar los requisitos del sistema. ¿Ya? Bien. Pregunta 3. Central o arquitectura. ¿Cómo son las diferentes vistas del sistema en la arquitectura de software? ¿Por qué es centrado en la arquitectura? Porque la arquitectura, ¿ya? Porque la arquitectura es el esqueleto del sistema. O sea, cuando nosotros iniciamos el desarrollo de nuestro sistema, lo primero que tenemos que hacer es desarrollar su esqueleto. Y en base a ese esqueleto vamos a poder desarrollar todo lo demás. Bien. Es una guía de diseño. Bien. Esto vendría a ser el factor principal, ¿no? ¿Por qué es central la arquitectura? Porque genera una estructura base del sistema que después guía el diseño. ¿Ya? Y eso normalmente tenemos un esqueleto, ¿no? Y después en base a eso generamos todo el sistema. ¿Cómo son las diferentes vistas del sistema en la arquitectura basada en software? Medio fregado esta pregunta, ¿no? Bueno, nosotros tenemos dos formas de ver la arquitectura, ¿bien? Y esto, acuérdense, esto está en la parte de implementación. ¿Cómo la podemos ver? Como una arquitectura física y como una arquitectura lógica. Bien. Entonces, esas dos son las dos formas de arquitectura que existen, física y lógica. Física es todo lo que se puede tocar, todo lo referente al hardware, mientras que lógica es todo lo referente al software. O sea, física, hardware, cómo se conecta el router, cómo va a ser la computadora, dónde va a estar en la nube, va a estar en un servidor local. Y la lógica, cómo es internamente, cómo se comporta, cómo está estructurado, tiene arquitectura en 3 capas, tiene arquitectura MVC, Clean Bob,
y de esa manera se estructura el sistema. Bien, entonces ahí tenemos. ¿Cuáles son los dos tipos de artefactos? Documentación y ejecución. Porque los casos de uso son el hilo conductor, y ahí vimos, ¿no? Es iterativo incremental, centrado en la arquitectura, basada en casos de uso. Y finalmente dice cuáles son las diferentes vistas del sistema en la arquitectura del software. Tenemos la arquitectura física y la arquitectura lógica. Física es el hardware y lógica es el software. Bien, vamos a continuar. Eh, Pregunta 3. Del proyecto de la materia realizar lo siguiente, ¿ya? Y esto es algo muy común que se lo va a preguntar. Le va a preguntar acerca de su propio proyecto. Y aquí tenemos que tener bastante cuidado, porque lo más seguro es que les haga escribir el nombre de su grupo o el nombre de su proyecto. Por ejemplo, veterinaria. Bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a leer el documento y su examen, y técnicamente todos los integrantes de su grupo tendrían que tener una respuesta aproximadamente similar, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con estas preguntas, porque sí les va a hacer sobre su proyecto, pero todos tienen que tener algo parecido. Por ejemplo, si alguien dice que la venta se va a hacer por QR y el otro dice no, la venta exclusivamente se va a hacer por métodos de pago contra entrega, entonces puede ponerle mal, porque no sabe quién es el que está correcto. Entonces le pone mal a todos de manera directa. Tiene que tener una buena comunicación con sus compañeros de grupo. Bien. Diseñar los casos de uso con sus actores en solo un diagrama del ciclo 1. Esto es muy importante porque algunas preguntas van a decirle ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3 o ciclo 4. Bien, tengo entendido que ustedes han tenido 4 ciclos de presentación, entonces acuérdense. Si siguieron la recomendación que se les dio al inicio del semestre, vamos a notar que el ciclo 1, bien, normalmente tiene casos de uso básico, que no son dependientes. Bien, por ejemplo, categoría, rol. Bien, entonces son los casos de uso básico. En el ciclo 2, mayormente se ven los casos de uso complejos. Bien, por ejemplo, allá entran algunos casos de uso que necesitan de otros casos de uso. Por ejemplo, el producto necesita de categoría, el usuario necesita de rol. Bien, si venimos al ciclo 3, es el más crítico, ya que son los casos de uso de la especialidad del sistema. Por ejemplo, si es una veterinaria, va a ser la parte del registro. Si es un comercio electrónico, va a ser la parte de venta. Si es un consultorio médico, va a ser seguro la fase de internación o de reserva, al igual que un hotel, mayormente así se mueve. Y el ciclo 4 normalmente es un CU, casos de uso referentes a extras, bien, o reportes. Así mayormente se maneja el sistema dentro del semestre, ¿no? O al menos esto es la forma más óptima que yo he estado viendo, y bueno, les he comentado, ¿no?, que así debería funcionar. Ahora, si lo hicieron todo chipado, ¿no? Ya, bueno, hay que leer un poquito más y tratar de memorizarle, porque no específicamente le va a dar del ciclo 1, puede ser del 2, del 3, del 4. Bien, si ustedes tienen todo chipado, puede que llegue a ser un poquito problemático, ¿no? Entonces,
Eh, ¿Qué es lo que hay que hacer acá? Hacer un diagrama general de caso de uso, pero solamente con los casos de uso de dicho ciclo. Realizar el análisis de uso de un caso. Yo lo había visto uno de sistema de información. Bueno, realizar el análisis de clase de un caso de uso transaccional. Yo me imagino que la palabra rara que ustedes han visto es transaccional. Bien. ¿Qué es un caso de uso transaccional? Le voy a dar un ejemplo. ¿Ya? Imagínense, bueno, vamos a dar un ejemplo vivo, ¿no? Imagínense que ustedes son una persona que ha ahorrado sus centavitos, ¿no? Y hoy día estamos en fecha de ofertas de Steam. Miércoles, ¿no? ¿Quién no está esperando eso? Lastimosamente no hay dólares, ¿no? Pero ya ni modo. Pero vamos a imaginarnos que estamos bien. Entonces, ¿ustedes qué hacían? Guardaban su dinerito y esperaban las rebajas de Steam, ¿no? Entonces, cuando ustedes van viendo los juegos, lo van agregando al carrito. Bien. Y digamos, vamos a ir viendo, ¿no? Por ejemplo, qué juegos empiezan a aparecer, ¿no? Por ejemplo, no sé, Spider-Man, Red Dead Redemption, ya, ¿qué más? GTA 5, a ver otro juego más por ahí, Borderlands, ya. Bien. Tiene su lista de jueguitos, ¿no? Y dice, aquí no Spider-Man está a $20, este está a 15, este está a 20 y este está a $3, creo. Bien, entonces tenemos ahí, esta es su lista y ustedes le dan pagar. ¿Ya? Ingresan su tarjeta y aquí viene lo interesante. ¿Cómo ingresa esto al sistema? El sistema va a recibir una venta. Bien. Una venta que tiene 4 elementos. Bien. Ahora, si ustedes se acuerdan bien cómo realizan un sistema de venta, ¿qué es lo que hacen? Y yo estoy seguro que si ustedes han hecho un comercio electrónico, me van a dar la razón. Lo primero que hacemos es crear la tupla de venta, o sea, la boleta de venta. Bien. Una vez eso, devuelve un identificador. Y después este identificador se lo pasan y lo colocan dentro de una tabla llamada venta de detalle. ¿Ya? Esta venta de detalle funciona de esta manera. Aquí tengo producto, aquí tengo venta, y genera un producto, puede estar en varias ventas, y una venta puede tener muchos productos, lo cual tiene una tabla intermedia que es producto venta. Bien, o venta detalle, que algunas personas le dicen. Bien, entonces lo primero que hacemos es crear, como ya tenemos esto, ya tenemos el producto, los productos que queremos vender, creamos la boleta de venta, ¿no? Y después vamos a integrar uno a uno los juegos que han comprado, ¿no? Y en este caso, primero van a meter Spider-Man, después DRD2, después GTA 5 y van llenando su tupla, ¿no? Y así funciona realmente. Y después, por último, cuando ya todo fue agregado, agarran y ejecutan y colocan dentro de la base de datos la factura que te ha hecho. Bien, y hace referencia a esta venta. Entonces tenemos aquí factura. Pero ¿qué sucede? En este momento se hace todo el cargo, ¿no? Bonito, se genera la venta, los juegos empiezan a agregarse a la venta y a la hora de cobrar ocurre un error. Error, la tarjeta no tiene fondo o el banco sin querer rechazó, fue una hora donde había mucha hora pico y no aceptó el descargo del banco. ¿Y qué va a pasar? Entonces se va a generar un error, no va a guardar la factura y eso es grave porque tenemos
la venta, tenemos el detalle de venta, pero no se guardó la información de la factura porque hubo un error. Uy, ahí pierde, ¿no? Porque no ha facturado. De hecho, ni si es un error de tarjeta, no ha cobrado. Y ya te dio los juegos. Así que ahí perdió la empresa. Bueno, entonces, Eric, hagámoslo más fácil, ¿no? ¿Por qué no lo hacemos al revés? Yo no quiero perder plata. Ah, perfecto, vamos a ver. Verifica que la tarjeta esté dando, ¿no? Entonces, perfecto. Se genera la factura, se guarda. ¿Ya? Después se genera la venta. ¿Ya? Se anexa la factura con la venta, perfecto. Y después se van cargando los juegos, ¿no? Carga Spider-Man, DR3, GTA. Y cuando llega el último juego, pasó una desgracia, cualquier cosa, y no se guardó el último juego. Es más, digamos que el que no se guardó fue GTA. Y aquí, error. Bien, ¿qué pasó? Algo pasó que no se pudo agregar GTA a tu lista de juegos. Bueno, ya lo pagaste, ya se debitó, ya generó la venta y te dio 2 juegos. Y GTA y Borderlands, GTA por el error ya no se guarda, y los demás abajo tampoco se guardan porque ya hay un error. Obviamente el sistema no se va a caer, pero ya no lo va a ejecutar porque ya lo ejecutó según el conocimiento del sistema. ¿Y qué pasó aquí? Aquí perdió el cliente. Te pagó por 4 juegos y le diste 2 nomás. Estos otros 2 no entraron por error. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Ahí es donde entran los casos de uso transaccionales. ¿Bien? Los casos de uso transaccionales son aquellos que tienen este tipo de problemas. ¿Bien? Donde, y esto si quieren anoten, es muy importante, los casos de uso transaccionales son aquellos donde para guardar la información son aquellos que para guardar la información es necesario que cada proceso haya sido exitoso. Son aquellos donde para guardar información es necesario que cada proceso haya sido exitoso, ¿ya? Por ejemplo, tiene que haber sido exitoso la venta, todos los detalles venta y la factura. Bien. Esto en base de datos se le conoce como si se fue ahorita submit y rollback. ¿Ya? Si han avanzado base de datos 2 sabrán a lo que me refiero. El submit es cuando todos los elementos, o sea, cuando se genera una transacción, se guarda en la base de datos, pero se guarda bajo una etiqueta de provisional. Todavía no están en la base de datos, está simplemente de manera provisional, temporal. En el momento en el que todas las tareas se terminen, entonces se marca submit y ya esa temporalidad se elimina y todos los datos pasan a estar verdaderamente en la base de datos. Pero ¿qué sucede? Si en algún punto falla, se genera un rollback, que quiere decir todos los datos que hayan sido enviados de manera temporal se van a eliminar y no va a estar en la base de datos. Bien, por lo tanto, análisis de caso de uso transaccional, mayormente para ventas, registros. Bien. Básicamente un caso de uso transaccional es aquel donde tenemos varias funcionalidades dentro de una y que ninguna puede fallar. Por ejemplo, en una venta no puede fallar la de la mitad. En un registro tampoco puede estar registrado, tener problemas de la mitad. Bien, entonces tienen varias funcionalidades y todas son importantes para poder pasar.
¿Cuáles son las ventajas del enfoque iterativo en el proyecto? Bueno, eso ya deberían explicar su experiencia con lo iterativo, ¿no? Pero mayormente el enfoque iterativo tiene la ventaja de otorgar prototipo funcional en cada iteración, ¿ya? Y es por eso que cada vez que ustedes hacían una presentación, ¿se acuerdan? Tenía que presentarle un prototipo a la ingeniera o a la ingeniera. Porque en cada iteración ustedes van a generar un proyecto funcional y es visible. Entonces, esa es una de las ventajas que tiene la iteración. El segundo, que los pasos ya están definidos, por lo tanto, no hay que estar imaginándose qué hacer, ¿ya? ¿Qué realizaron en cada una de las fases y en cada fase cuántas iteraciones utilizaron? Ahí medio raro, ¿no? Porque ustedes tuvieron 4 fases y supongo que cada fase entró, perdón, y que cada iteración entró en una fase, porque tuvieron 4 iteraciones. Pero acuérdense entonces, en todo caso, estas son las fases. Seguramente se refiere a que ustedes internamente han tenido varias iteraciones, pero creo que para fines prácticos su proyecto lo han hecho en 4 iteraciones, si no me equivoco, ¿no? Entonces, ustedes deciden, ¿no? Cada fase, ¿cuántas iteraciones usaron? Uno, pues no. Y si quieren, entre paréntesis les explican, ¿no? Hemos hecho más iteraciones de manera interna con el equipo, pero hemos hecho 4 iteraciones con la docente. Disculpe, si podría volver a explicar lo último que dijo, por favor. ¿Cuál lo de iterativo? Sí, sí, lo que dice que se realizaron cada una de las fases Ah, ya. ¿Qué realizaron en cada una de las fases y en cada fase cuántas iteraciones usaron? Bien. Vamos a acordar qué son las fases. Las fases son estas de acá. Inicio, elaboración, construcción y transición. Bien. Ahora esto va mucho ligado a su experiencia propia, ¿no? O sea, con su equipo. Pero mayormente cada una de las fases tiene características propias, ¿ya? Y a ver, las voy a dictar. Bien. Por ejemplo, en la fase de inicio, nosotros definimos el proyecto. ¿Ya? Definimos el proyecto en general. ¿Ya? O sea, se identifica el problema, se identifica las funcionalidades, se identifican los actores, etc. En la elaboración se analiza y se diseña la solución o el software. Se analiza y se diseña el software. Y ojo, se diseña, todavía no se programa, se elabora en papel y se detalla. En la fase de construcción ahí recién se desarrolla el sistema. Se desarrolla el sistema, aquí es donde programamos, ¿ya? Y en la fase de transición se despliega el sistema. Se despliega el sistema, ¿ya? Y ahí tenemos las 4 fases. Ahora, ¿cuántas iteraciones han tenido? Eso ya depende de cada grupo. Bien, pero tengo entendido que ustedes tuvieron 4 presentaciones, ¿no? Entonces, se dividió en 4 iteraciones su programa, su proyecto, ¿no? O si tuvieron más presentaciones, ustedes decidan, ¿no? Hicimos 2 iteraciones en el inicio, una en elaboración, 3 en construcción. Bien, pero ahí tenemos la actividad que se realiza en cada una de las fases. Disculpe, Ausi, en fase de transición se despliega la que dijo. Se despliega el sistema. Se despliega el sistema. Inicio, se planifica el sistema.
Elaboración se analiza el sistema. Construcción se desarrolla el sistema y en transición se despliega el sistema. Hay un modelo de examen que le acabo de pasar a UCI, a su privado. A ver, lo Creo veo. que eso también explica lo que nos está explicando. A ver. Dame un segundito ya. Ya. ¿Dónde lo subí? Sí. Es este de acá, ¿no? Sí, es este de acá. Sí, sí, el mismo. Dice, uno, el proceso unificado de desarrollo de software puede explicar lo siguiente: fase de construcción, qué actividades realizan, ahí es lo que les comenté, ¿no? Ya, y es un poquito más detallado. Bien, si quieren lo detallamos también. ¿Ya? Eh, en el inicio, bueno, en el inicio, ¿qué es lo que se hace? Bien, anoten si gustan. Se identifica el problema, se delimita el alcance y las funcionalidades, se definen objetivos. Eso son las actividades de fase 1 de inicio. En la fase de elaboración, Ahora sí, una consulta. ¿Está compartiendo su pizarra? no, Ah, estoy dictando solamente. ya, perfecto. ¿Ya? En la fase de elaboración se identifican los casos de uso y se hacen los modelos. Se identifica los casos de uso, se hacen los modelos y se define la arquitectura. Bien, esos serían los 3 puntos. Actividades en la fase de elaboración. En la fase de construcción, lo más sencillo: se programa en general, ¿no? Programamos interfaces, programamos el front, el backend. Y en la fase de transición se instala el sistema, se hacen pruebas y se entrega el producto final. Bien. En la fase de elaboración, que como podemos ver es la segunda, ¿cuáles diagramas se utilizan en el proyecto? Bien, algo que quiero que entiendan con este gráfico de acá. Bien, podemos notar que en cada una de las fases se hace todo, por si acaso: requisito, análisis, diseño, implementación. Pero, aquí gran pero, vamos a notar que en algunas fases se hace más de uno que de otro. Bien,
Por ejemplo, el inicio está muy ligado a los requisitos, ¿bien? Ya que en la fase de inicio se va a hacer más que todo requisitos. Entonces, ¿qué artefactos se usan en el inicio? Básicamente los de captura de requisitos, ¿no? Que son el glosario de usuarios de actores, eh, identificación de casos de uso, diagrama de casos de uso, etc. Bien, está ligado mucho a los requisitos. No significa que sea exclusivamente, pero bastante. La fase de elaboración, bien, se hace básicamente el análisis de los casos, todo el análisis. Ahora, ¿qué diagramas, qué artefactos se usan en el análisis? Acordémonos, los paquetes, eh, ¿qué más? El diagrama de colaboración, el diagrama de clase análisis, ¿no? Esas cositas se hacen en la elaboración. Y también un poco del diseño, o sea, también aquí en la elaboración se va a realizar diagrama de despliegue, etc. En la implementación está ligado a la construcción, ¿ya? Que quiere decir que la mayor parte de la implementación va a ser en la fase de construcción. Aquí que vamos a hacer todo lo que son los diagramas de implementación y el código en general, ¿bien? Y finalmente la prueba se hace en todo momento. Bien, entonces está muy ligado. Bien, inicio con requisito, análisis con elaboración y diseño con elaboración, implementación con la construcción. Ya, no significa que sea exclusivo, pero si por ejemplo aparece una pregunta como la que teníamos acá, en la fase de elaboración, ¿cuáles son los modelos de UML que se usan para el proyecto? A ver, elaboración era análisis y diseño, entonces yo le puedo poner los modelos de el flujo de trabajo, análisis y diseño. Bien, entonces ahí a tener en cuenta. Escribir paso a paso la creación del proyecto llamado a ventas hasta su ejecución para la implementación de un backend para el CRUD de una tabla llamada cliente con estos atributos. Listar detalladamente los pasos a seguir para crear dicho programa en el backend, no código. ¿Ya? Y aquí es importante, les va a preguntar cuáles son los pasos. ¿Ya? Primeramente, desarrollar para el CRUD, ¿no? Bueno, entonces imagínense que están programando y simplemente lo narran. Vamos a crear una página donde sea capaz de mostrar mediante una tabla todos los usuarios con estas características, con esto, esto y esto. Que muestre el nombre, email, teléfono, fecha de nacimiento y NIT. Bien. Vamos a colocar un botón que me permita crear nuevos usuarios. Entonces, en estos nuevos usuarios va a estar ligado al backend para crear nuevos usuarios. También va a tener un botón de editar y otro botón de eliminar. Como podrán ver, están narrando, por eso ahí le dice no código. Explique cómo conectar un servidor en la nube. Esto ya lo hemos explicado también, ¿no? Primeramente, un servidor en la nube tiene que ser mayormente lo más conocido AWS, Azure y Google Cloud. Bien, y bueno, yo enseñé cómo conectarlo mediante Docker, ¿no? Pero ahí está. Simplemente subimos nuestro proyecto al servidor por medio de GitHub e instalamos todas las dependencias que necesitamos. O sea, PHP, SAM, Laravel, todo lo tenemos que instalar como si fuera una computadora nueva. ¿Cómo hacer una web responsive? ¿Qué es una web responsive? Es aquella web que funciona y se ve bien, tanto si está en una computadora como un móvil, ¿bien? O en computadoras de diferentes resoluciones y tamaños de monitor. Entonces, eso es importante. ¿Cómo se lo hace? Por medio de, bueno, mayormente se lo hace por medio de JavaScript, ¿no? Hacer trigger para una nota de venta. ¿Qué es un trigger? Un disparador de la base de datos. Normalmente cuando hacemos algo, se dispara una ejecución que crea una tupla nueva que nosotros no escribimos, ¿ya?
Eh, por ejemplo, un trigger para una nota de venta normalmente es para una factura. Cuando se genera la nota de venta, automáticamente se genera la factura. Son dos tablas diferentes, ¿ya? Y yo no voy a estar llenando la factura, sino que se dispara automáticamente con toda la información. Después, la pregunta 3 no nos vamos a meter mucho porque es básicamente el examen número 2. Realizar lista de caso de uso, diagrama de clase, diagrama de secuencia, ya lo hemos visto, diagrama general de caso de uso, análisis de paquete, diagrama organizado en capas, diagrama de componente del sistema, diseñar los casos de uso, realizar el análisis de clase. ¿Cuáles son? Bueno, estas ya son preguntas diferentes, ¿no? Ya las respondimos de todas formas. Bien, entonces a partir de aquí ya yo les recomendaría verse el video que hicimos para para el anterior examen parcial, donde se explica cada uno de los diagramas que tiene. De todas formas, igual acá tenemos una explicación de los diagramas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos captura de requisitos. Este dibujo engloba todo lo que se puede hacer, fíjense. Tenemos captura de requisitos, tenemos crear, detallar actores, detallar casos de uso, prioridad, detalle de caso de uso, diagrama de caso de uso, diagrama general de caso de uso. Todo esto es captura de requisitos. Bien. Posteriormente aquí vemos análisis, ¿no? Tenemos crear paquetes, relacionar paquetes y encapsular el paquete. Posteriormente aquí tenemos diagrama de colaboración y diagrama de clase análisis. Estos dos son uno solo. Normalmente te dice análisis de caso de uso, entonces hay que hacerlo los dos. La única cosita que sí cambiaría acá, y eso lo tengo que borrar, que el diagrama de colaboración no genera returns, ¿ya? Solamente genera secuencia de izquierda a derecha, no genera return. Bien. El que genera returns es el diagrama de secuencia que lo tenemos acá. Todo esto sería sobre el diseño, ¿no? Por ejemplo, tenemos el diseño de la arquitectura física, el diseño de la arquitectura lógica y el análisis y el diagrama de secuencia. Aquí tenemos OPT, Alt y Loop, ¿no? Y finalmente el modelo de negocio, que es el diagrama de actividad, está acá. Bien, aquí está resumido básicamente todo el proyecto, todos los diagramas que se van a utilizar. Bien. Sí, disculpe una pequeña pregunta sobre la imagen que estaba mostrando. Claro. Quería saber si puede explicar en, no sé, en pocas palabras o en resumidas palabras lo que viene a ser el diagrama lógico que está abajito. Este de acá. Exacto, ese de ahí. Bien, No lo comprendí muy bien. bien. El diagrama lógico sí tiende a ser un poquito raro, ya, al menos de interpretar. El modelo lógico, la arquitectura, el diagrama de arquitectura lógica, bien, me trata de detallar cómo está desarrollado de manera interna mi sistema. Bien. A ver, lo voy a explicar con algo mejor. Aquí. Un ratito que abra. Bien. Tu sistema, cuando uno lo desarrolla, tiene una arquitectura, ¿ya? Y en general existen varias arquitecturas, pero las más utilizadas es el de 3 capas y MVC. Bien, entonces cuando nosotros hacemos el modelo lógico tenemos que elegir alguno de estas arquitecturas. La arquitectura me dice de qué manera se van a conectar las diferentes capas que tiene mi sistema. Bien. Y por ejemplo, aquí tengo un programa que está en modelo de 3 capas. Creo que es
Ahí está. Por ejemplo, aquí se ve un poquito mejor. Este es Spring Boot, por si no lo conocen. Vamos a ver cómo es la arquitectura lógica, o sea, la parte interna. Y esto es cómo está organizado. Bien, por ejemplo, tenemos modelo, repositorio, REST y service. Bien, que básicamente modelo hace referencia a datos, el service es el controlador y el REST es la parte externa, ¿ya? Que es la capa de tenemos la capa de negocio, la capa de presentación y la capa de datos. Bien, entonces vamos a ver por qué funciona de esta manera. Bien, y yo les voy a recomendar que siempre utilicen para desarrollar y mostrar el de 3 capas. El de 3 capas se genera de esta forma. Tengo, como su nombre lo indica, 3 capas. Una de ellas es la capa de datos. Tenemos la capa de negocio y la capa de presentación. Bien, creo que mejor lo explico desde acá. Voy a ver si lo encuentro ya el proyecto. Aquí está más bonito. Cuando yo tengo un proyecto, como podrán ver acá, está ordenado y en teoría así deberían estar ordenados los proyectos. Tenemos la capa de presentación, tenemos la capa de negocio o business y la capa de datos. Bien. Entonces la idea es mostrar de qué manera van a estar integrados los datos, la información y cómo va a ser el flujo entre ellos. Bien, yo voy a darle clic y fíjense, yo tengo aquí, bueno, aquí no tengo mucho sobre, a ver, la capa de presentación, ya. Bien, tengo la capa de presentación, que aquí tengo rol y usuario, ya. Después tengo la capa de business, que también tiene rol y usuario, y tiene otros más, porque aquí me faltaba elementos de presentación. Y si yo coloco en dato, también tengo rol y user. Si se dan cuenta, todo lo que está acá, y todo lo que está acá también debería estar en la capa de presentación. Bien, ¿por qué sucede esto? Porque es una forma de integrar la forma en la que se navega la información. Bien, es por eso que cuando ustedes generan un modelo lógico, tienen acá todos los casos de uso. Bien, y tiene su parte de presentación, su parte de negocio y su parte de datos. Bien, cada uno de los casos de uso tienen presentación, negocio y datos, como podemos ver acá. Bien. Dentro de Laravel también ocurre esto. Bien, solamente que Laravel es modelo vista controlador. Y ahí lo vamos a ver. Bien, fíjense, controllers tengo todo esto, models tengo todo esto y vistas, que aquí no los tengo ya, y vistas tengo también esto, que tengo rol, habitación, aquí tengo rol, habitación, permisos, otros, y aquí tengo también rol, habitación y todo lo demás. Como podrán ver, en cada una de estas capas, bien, existe cada uno de los casos de uso. Bien, es porque, por ejemplo, el caso de uso rol tiene controlador, tiene modelo y tiene vista. Este es el caso del MVC. Mientras que acá también tiene, fíjense, el rol está en business, está en data y está en presentación, presentation. Bien,
Pero hay una diferencia en cómo se comunican. Vamos a ver. Por ejemplo, este de aquí, el que está de color rojo, porque tiene un montón de errores, por, por la versión de Flutter, así es Flutter, tiene un flujo diferente. Vamos a ver cómo funciona ese flujo. Vamos a ir a donde dice All, fíjense, tiene todo esto, pero lo importante es a la hora de... Aquí está. No, feature, load. Ya, un ratito. Vamos a creamos acá un role business. Acá está. Y aquí está. Load. Bien. Fíjense. Si yo quiero traer información, o sea, el index, lo voy a hacer de esta forma. Si yo quiero crear o eliminar, mira aquí tenemos delete, tengo esta forma. Bien, entonces cada vez que yo utilizo o quiero hacer algo con role, tengo de esta forma. Fíjense, vamos a hacer un await de role business, o sea, voy a traer información de la capa de negocio. En este caso, por ejemplo, yo lo tengo aquí role. Vamos a eliminar todos esos círculos. Yo tengo aquí el caso de uso role y estoy, perdón, en la capa de presentación. ¿Ya? Y como podrán ver, hago conexión con business. Vamos a ver, este está acá, fíjense. Role business es un dato que viene de role business, o sea, voy a traer algo de información de role business. Vamos a ir a role business. Entonces, es este de acá, role business. ¿Ya? Entonces, ya entré a la capa de negocio. Role business. Y tiene también su propia su clase con todos sus elementos. Pero aquí vamos a ver otra cosa interesante. Si yo quiero traer información, voy a ir a role data. ¿Y de dónde viene? De role data. Y vamos a buscar acá y viene role data. Y ahí me estoy metiendo en la capa de datos. Bien. Y como podrán ver, el role pasa aquí, de role pasa acá y del data en realidad pasa a entity, pero no lo vamos a, no se lo suele poner, simplemente se lo ponemos como data, pero vamos a ver en entities que aparece también role. Este es el mapping, no pasa nada. Role, vamos a ver de dónde viene ahora, de la base de datos. Entonces, de aquí viene la base de datos. La capa de datos es la que se conecta con la base de datos. Muy bien, vamos a imaginar que hace todo el llamado, bla, 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 y genera un data response. ¿Esto a dónde devuelve? Atrás, ¿no? Acá. A business. Role business. Esta información vuelve y pasa a data response. Esta data response retorna de nuevo. ¿A dónde retorna? A presentación, ¿no? Ahí está. Y aquí ya lo usa y lo puede listar. Bien. ¿Han notado cómo va el flujo en modelo 3 capas? De role va a role business, de role business va al role data, de role data a la base de datos y después devuelve información. A eso se le llama el modelo 3 capas y normalmente tiene esta secuencia. Viene de aquí para abajo, para abajo, para abajo. Esto de aquí se le considera la arquitectura lógica, porque ya me dice cómo van a estar constituidos y de qué manera se van a comunicar los diferentes elementos de mi sistema. Bien. Ahora, si a ustedes les pide, por ejemplo, la arquitectura lógica de una iteración, entonces lo hacen por cada uno de los casos de uso. Pero si tenemos demasiados casos de uso, lo que normalmente también se hace es hacerlo mediante paquetes, ¿ya? Para que no haya tantos. Y es básicamente lo mismo. Genero los paquetes, por ejemplo, el paquete de gestión. Y este sería gestión presentación, este sería gestión negocio y este sería gestión data. Entonces, yo lo puedo ver como si fuera casos de uso independiente o como paquetes. Bien, pero al final de cuentas siempre vamos a hacer
esto de acá. Ahora, vamos a ver algo. Hay algunos, por ejemplo, el user, ¿ya? Vamos a la casa a user. Bien, vamos a ir a user. Aquí es lo mismo, pero vamos a ver en business. Bien. Vamos a ver si necesita solamente a user. En este caso sí, solamente user. Y vamos a venir acá. Perdón. Y trae la información de user, ¿no? Pero, a ver, no sé si aquí user, hay algunas, por ejemplo, permiso, branch, no, Binacle, categoría, product. Van a haber algunos casos donde, por ejemplo, product necesite no solamente de product, sino también de traer la información de categoría. Y esto lo vemos acá. Entonces ahí es, por ejemplo, cuando yo tengo, por ejemplo, user, yo no solamente necesito el user data, sino también el user role. Entonces aquí se genera una conexión donde yo necesito tanto este como este. Bien. Eso sería arquitectura lógica modelo 3 capas. Y esto es lo que ustedes tienen que hacer en su examen, ¿ya? Simplemente colocar los casos de uso o los paquetes, si es que son demasiados casos de uso, en 3 capas de presentación, negocio y datos. Y a partir de ahí generar un flujo de quién a quién necesita. Bien. A manera de información extra, Laravel también tiene un flujo, pero es diferente. Laravel tiene modelos, la arquitectura modelo vista controlador. Bien. Y funciona de manera diferente. Bien. Y porque, a ver, por ejemplo, el usuario no se conecta con la capa de presentación. De hecho, se conecta solamente mediante la ruta. Pero la ruta se conecta directamente con el controlador. Bien, básicamente estamos diciendo que el usuario, por medio de la ruta, se conecta con el controlador. No pasa por una capa de datos ni una capa de presentación. Va directamente al controlador. Y vamos a ver, por ejemplo, role controller. En este caso, por medio del controlador, el controlador se conecta con el modelo, como podemos ver acá. El modelo es role, que es este de aquí. Entonces, el controlador es el que se conecta con el modelo. Y una vez trae la información, el controlador devuelve la información a la vista. Como podrán ver, el controlador es el epicentro. Bien. En este caso, no se vería de esta manera, sino de esta forma. Yo tendría el controlador, aquí tendría el modelo y aquí tendría la vista. Bien. El usuario se conectaría por medio de ruta al controlador. El controlador va al modelo y después retorna y finalmente va a la vista. Este sería el flujo de un modelo vista controlador. Bien, si se dan cuenta es diferente porque el de 3 capas va de esta forma. Donde esta es la capa de presentación, esta es la capa de negocio y esta es la capa de datos. Bien, entonces, esto es lo que hace el modelo lógico, determinar cómo es que se van a conectar los diferentes elementos. ¿Ya? Que puede ser vista controlador, 3 capas. Existen otros modelos más complejos, ¿no? Por ejemplo, el CleanBob es uno que he visto, que está basado en 7 capas. Pero los básicos son estos dos, ¿ya? Para el examen ustedes van a utilizar este, porque si intentan hacer este de acá, los van a aplazar, ¿ya? Pero sepan que existe. Bien, entonces ese sería el modelo vista controlador. Bien, ojalá haya quedado bastante claro. ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta que tuvieran? Escrito aunque sea, a ver aquí. Sí, disculpe, ¿no podría explicar rapidísimo sobre el diagrama de secuencia? Si tiene tiempo, por favor.
el diagrama de secuencia. Ya. Lo vamos a hacer con Enterprise Architect, ¿ya? Para que se vea más bonito, más legible. Bien. El diagrama de secuencia está conformado por un actor. Bien. Exclusivamente les pido un actor. Entonces solamente puede ser un actor. Vamos a ver del diagrama de secuencia de venta, uno de los más complejos que suele haber. Entonces, venta va a iniciar el vendedor. Bien. Aquí vamos a tener algunos artefactos. Tenemos el boundary, bien, que es conocido como el UI. Vamos a poner UI venta. Tenemos el controlador o venta controller. Está de más explicar qué es el venta controller. Y finalmente tenemos las entities o entidades, bien, que normalmente tienen un nombre simple. Bien, a esto es conocido como si fuera la base de datos. Esta es la parte gráfica y esta es la parte lógica, ¿ya? Dentro del diagrama de secuencia no solamente puede haber una entidad. Puede haber varias UI dependiendo de cuántas vistas le van a agregar al caso de uso. Si ustedes hacen que, por ejemplo, si ustedes cuando hacen clic en crear nuevo producto, por ejemplo, nueva venta, los manda a otra ventana, debería tener otro de estos, uno por cada ventana que se abra. En la actualidad lo vamos a dejar solamente con uno porque se usa bastante lo que se llaman las ventanas modales. Ya, entonces lo vamos a dejar solamente en uno para no hacernos problemas. El controlador siempre es uno, es muy difícil que haya dos controladores, casi imposible, sería algo muy complejo realmente, pero solamente existe un controlador, ¿ya? Y finalmente, entidades nosotros podemos tener las que necesitamos. Por ejemplo, tenemos venta, producto y detalle venta. El producto no vamos a necesitar realmente, detalle venta. Bien, el diagrama de secuencia nos trata de mostrar cómo es que va a ir el flujo del trabajo en cada una de las funcionalidades. Bien, y se hace de la siguiente manera, simplemente trazando una flecha. Esta flecha, ya habíamos dicho, es un mensaje que se va enviando de un elemento a otro. Por ejemplo, el vendedor va a hacer contacto con UI venta. Estamos hablando de un modelo de 3 capas, ¿no? El venta se va con controlador y el controlador se va a generar con venta, ¿ya? Aquí adentro se le coloca un mensaje que puede ser lo que ustedes deseen. Por ejemplo, le vamos a poner crear. Y aquí va a ser crear o store. Normalmente se le coloca. Y aquí create. Bien. En el diagrama de secuencia tienen la particularidad de que no solamente envía, también les es permitido hacer un retornar. Bien. ¿Es por qué? Porque se genera una secuencia, ¿no? Es como hacer un jueguito de aquí a acá, de acá a acá y así. Bien. Puede moverse las veces que deseen. Por ejemplo, yo quiero crear también detalle de venta. Bien. Y hacemos un return, como podemos ver acá. Bien, en el diagrama de secuencia es donde se están utilizando los fragments. Bien, y esto lo acabamos de explicar hace ratito. Los fragments son elementos que me dicen que hay alguna actividad especial. Por ejemplo, en este caso tenemos el loop, que es el ejemplo que hemos estado mostrando hasta hace poco, ¿no? Cuando yo creo una venta y tengo varios productos, voy a ir
colocando cada producto en detalle de venta, ¿no? De esta manera hasta que se termine. Y cuando se termina recién devuelve todo. Esto es un ciclo. Bien. Ahora, todo esto corresponde realmente a un fragment, que es un fragment del switch, ¿ya? Que habíamos dicho que esto es un OPT, no, alt. Bien. ¿Por qué? Porque, y esto quiero que lo entiendan, no acaba aquí. Ustedes tienen que hacer un recorrido por cada funcionalidad que tiene. Ya eso lo vimos también en clase, ¿no? Este, en las clases presenciales que tuvimos. Cuando generamos un diagrama de secuencia, tenemos que hacer la secuencia de cada una de las funcionalidades de mi caso de uso. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a mandar un mensaje. Bien, por ejemplo, y esto viene desde acá. Aquí está la parte interesante, miren. Pareciera tonto, pero todo está ligado por si acaso. Bien, cuando nosotros hacemos detalle de caso de uso, hacemos esta pequeña tabla. Y esta tabla me dice todas las funcionalidades que tiene el caso de uso. En este caso, normalmente cuando se habla de gestión es un CRUD, quiere decir que hay crear, modificar, eliminar, listar, ¿no? Es como mínimo. Y por cada una de estas funcionalidades tenemos que hacer una ruta de estas. Bien, por cada una. Ya, porque acuérdense, no solamente esta es la única funcionalidad, sino hay varias. Y esto no es solamente crear, también puede editar, eliminar, listar. Entonces, si ustedes tienen un CRUD, deberían hacer los 4 acá. ¿Ya? Uno para editar, eliminar, listar. ¿Ya? Posiblemente eliminar sea mucho más fácil porque va de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá, lo elimina y después vuelve. Y aquí le ponemos nombre. Por ejemplo, aquí es un alt y la alternativa que aparece aquí es crear. Bien. Acá yo le voy a poner otro fragment. Ahí está. Que este se va a llamar eliminar. Y así tendríamos que hacer uno por cada funcionalidad, ¿ya? Si es un CRUD, mínimo las 4: crear, editar, eliminar y listar. Y ahí tendría mi diagrama de secuencia completo de un caso de uso. ¿Ya? Con el uso de los fragments, de los mensajes y de los tipos de mensaje. Ahí está. Bien. Bueno, chicos, eso sería todo. Yo ahorita mismo lo voy a subir el video. De todas formas, recomendación, véanse los otros videitos donde explico los otros diagramas a más detalle. ¿Ya? ¿Sí, Jordan? ¿Alguna duda? ¿O fue un dedito como diciendo ok? Raúl, sí, una pregunta. La ingeniera vuelve a preguntar los mismos diagramas que preguntó en el primero o en el segundo parcial. Eh, Pregunta más que todo del segundo parcial. Del primero ya no vuelvo a preguntar. ¿Ya? Ok, O sea, no les va a venir modelo de negocio, Ishikawa. No he visto que les pregunte. De todas formas, tienen una repasadita, ¿no? Pero no he visto. Lo que más le va a venir va a ser diagrama de secuencia, arquitectura lógica, arquitectura física,
diagrama de clases, que es el de base de datos, y puede pedirle la lista de casos de uso, diagrama general de casos de uso, o sea, los más conocidos, ¿ya? No les va a pedir algo como diagrama de paquetes, eso no lo suele pedir. Análisis del sistema tampoco. Bien, entonces, más que todo, secuencia, colaboración, diagrama general de casos de uso, modelo lógico y físico. Eso es lo que más suele pedir. ¿Ya? Como les digo, tomen lo más fácil del primer examen y tomen lo más fácil del segundo examen, y eso es su examen final. ¿Ya? Recomendación, a veces no pregunta, pero otras veces sí, de su proyecto intenten estudiar. Bien. Pasen la foto, si quieren pues pasen la foto y ya yo se los resuelvo y rapidito y ya. Aunque normalmente si hay un examen y lo pasan, solamente es para ver qué es lo que no va a entrar, porque lo que entra para un grupo no entra en el otro, ¿ya? Pero es en vano hacer el examen del otro grupo porque no va a entrar nada, ¿ya? Bien, chicos, eso sería todo entonces.